Hoy en Cala, el drama que viven miles de familias, no solo en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica. Decenas de niños están cruzando solos la frontera de México hacia Estados Unidos para reencontrarse con sus familiares. Y en ese tránsito viven penurias inimaginables por llegar a este país. Desde Los Ángeles nos acompaña el abogado de inmigración Nelson Castillo. Aquí en Miami, Carlos Pereira, presidente del Centro de Orientación del Inmigrante. Comenzamos esta hora de Cala interactiva en el aire ya. Y saludos, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Cala desde Miami. Como siempre, @Cala CNN. Cuando estamos en una hora interactiva significa que usted puede conversar con nosotros con la etiqueta de esta noche en Twitter, que es #Inmigración en Cala, #Inmigración en Cala. Antes de entrar de lleno en la materia con nuestro tema central de hoy, quiero que nos actualicemos con el Mundial Brasil 2014. ¡Let's go! Y quiero felicitar a la escuadra de Argentina y a todos sus fieles seguidores por el paso a cuartos de final en el Mundial Brasil 2014 tras derrotar en horas de la tarde del martes a la selección de Suiza. Con este triunfo, los albicelestes se posicionan ya dentro de las 8 selecciones más destacadas del mundo y Messi sigue en su lucha por ser el mejor jugador de este Mundial. En el otro juego, lamentablemente, la selección de las barras y las estrellas, Estados Unidos, nuestro país adoptivo para muchos latinos que vivimos acá, se despidió del certamen tras perder su partido con el conjunto de Bélgica, pero aún así los jugadores se despiden como héroes y en este país serán recibidos con honores. Y yo quiero aprovechar para desearle suerte a todas las selecciones latinoamericanas que nos han representado en esta Copa del Mundo e invitarlos para que ahora, sin importar nacionalidades, digamos, si ya se nos fue nuestra nación, nuestra selección nacional, apoyemos a las que aún sobreviven en busca de la Copa del Mundo. Hoy todos somos Costa Rica, todos somos Argentina, todos somos Colombia y todos somos Brasil. ¡Que viva Latinoamérica! Y por cierto, yo quiero mostrarles un video de nuestro jefe de corresponsalía en Buenos Aires, José Manuel Rodríguez, que nos envió cuando retumbó Buenos Aires. Miren ustedes, no se ve nada en particular, pero escuchen. Ahí está el video. José le pone a uno los pelos de gallina, porque fíjense que yo trato de buscar de dónde salen esos gritos y salen de todas partes, de todos esos balcones, de las calles de la capital argentina. El video también está en nuestra página cnnenespañol.com. Aquí la tengo en el tablet. Y como nos decía Juan Muñoz, nuestro director digital de las plataformas en CNN, ya se convirtió en un video viral. Más de 240,000 vistas ha tenido y bueno, sigue contando. Así que lo pueden volver a ver en cnnenespañol.com y también lo pueden ver, por supuesto, en YouTube. Y hay que decir que fue un agónico gol que le dio el triunfo a Argentina sobre Suiza. Bueno, seguimos con aires mundialistas, pero ahora entramos en nuestro tema principal de esta hora, que no tiene nada de celebración, sino todo lo contrario, de angustia, de drama, de ansiedad. Miles de niños desde Centroamérica y México están entrando a Estados Unidos desde la frontera sur y este drama se ha desbordado al punto de que ya se le califica como una crisis humanitaria. Cuesta imaginar cómo un niño que apenas sabe caminar y leer puede atravesar solito una calle. Ahora imagine no solo una calle, sino 1, 2 o 3 países completos para llegar a su destino. Eso es lo que viven muchos menores de edad para encontrarse con sus familiares. Algunos corren con la peor de las suertes, como ser víctimas de grupos delictivos, maltratos y violaciones, pero esto no empezó ayer. Esto lleva años y el tira y encoge entre republicanos y demócratas en el Congreso no ha permitido todavía una solución al problema y una reforma inmigratoria integral que quizás alivie esta situación. Le pregunto, ¿dejaría que su hijo hiciera esta travesía por la frontera? ¿Qué piensa
de estos niños que viajan solos desde México y Centroamérica para reencontrarse con sus padres en algunos casos, no en todos. ¿Qué haría usted para ayudar en este momento a esas familias? Por supuesto que también nos preguntamos, ¿dónde está la responsabilidad de esos padres que muchas veces arriesgan la vida de sus propios hijos? Vamos a comenzar con muchas más preguntas que respuestas durante esta hora, pero iniciamos con lo último que está sucediendo en cuanto a conversaciones en Washington sobre este tema. Me acompaña nuestra corresponsal en la capital estadounidense, Ione Molinares. Ione, bienvenida a Cala. Antes de entrar en el tema, tú me dices que hay duelo en Washington por la derrota de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, es cierto. Realmente la ciudad estaba paralizada. Cuando salimos a trabajar en la calle, vimos realmente pues la gente muy animada en pues estar celebrando la posibilidad de que Estados Unidos entrara a los octavos de final, pero bueno, no se pudo. Y será la próxima oportunidad. Para el bien del fútbol en los Estados Unidos, eso fue un momento muy importante, y la cantidad de audiencia que tuvo le ha llamado mucho la atención a aquellos que todavía dudaban un poquito de la facilidad que tiene el fútbol o el soccer, como lo dicen en los Estados Unidos, para poder calar en la gente. Hay que esperar y que Estados Unidos se prepare mejor para la próxima Copa, porque definitivamente esta es la Copa Latinoamericana, Ione. Así es, bueno, esperemos, y como dices tú, fuerza. Va a ser muy difícil estar repartiendo tanto corazón, pero haremos lo mejor. Claro que sí. Hablando de este tema, últimas conversaciones en Washington para solucionar esta crisis humanitaria por los indocumentados y también por este pase constante de niños, de menores de edad en la frontera. Pues realmente tomó un curso muy interesante precisamente el lunes, cuando la Casa Blanca da a conocer esta carta que le envía al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, y le pide que el Congreso le dé un poco más de autoridad, porque está mirando la forma de comenzar a deportar a estos niños. Te explico, por ley. Hay una ley que fue aprobada durante el gobierno del presidente George W. Bush que dice que los niños que cruzan la frontera y que no pertenecen a una frontera natural, como Canadá, como México, deben entonces pasar, después de ser registrados, pasar a la jurisdicción del Departamento de Salud, y después de ahí ellos se encargan de buscarle una conexión con un familiar o un conocido para que pueda entrar este proceso de deportación. La gente sabe que ese proceso puede durar mucho tiempo, y en ese tiempo hay posibilidad de que los niños tengan de alguna forma conseguir una visa o conseguir una legalización en los Estados Unidos. Ese es el problema. Ahora, lo que está diciendo el presidente Barack Obama es que, además de la mala información o de la información errónea que han calado todos estos grupos traficantes de niños y traficantes de personas, coyotes, etcétera, ellos quieren revertir esa imagen y ahora tener más herramientas por parte del Congreso. Y es interesante porque a mucha gente no le está gustando que el gobierno quiera más bien comenzar a deportar a estos pequeños, especialmente si aquellos que vieron violencia, que se están escapando realmente de las situaciones difíciles de ese país, tengan que regresar una vez más. Por eso hay que ser un poco más cuidadoso en esa legislación, pero esa legislación no va a ocurrir sino hasta posiblemente que comience a trabajar el Congreso la próxima semana por un par de días. Ahora, cuando el presidente se refirió este lunes, Ione, a la posibilidad de hacer una medida ejecutiva para resolver este problema, ¿se sabe algo sobre qué implicaría esta medida ejecutiva? Es que son dos cosas diferentes. Una es lo que está pasando al no haber reforma migratoria en el Congreso, y la otra es cómo lidiar con esta crisis humanitaria. La crisis humanitaria, esto fue una medida que el presidente le pide al Congreso, le ayude a diseñar o ajustar unas leyes para poder tener un poco más de herramientas, trabajar con el problema de la crisis, mirar qué se puede hacer con estos niños y cómo se puede evacuar todos los procesos de estos menores lo antes posible. La otra es la que tú te refieres. ¿Qué pasó con la reforma inmigratoria? Hace un año estaban mucha gente celebrando la posibilidad de que, una vez el Senado había ya logrado aprobar esta versión, en la Cámara iba a ser relativamente fácil, y resulta que en la Cámara, por lo que hoy se puede ver, durante todo este tiempo se supo realmente que no había una necesidad de una reforma inmigratoria. Entonces ahora lo que dice el presidente Obama es, señores, aquí hubo espacio. Al comienzo de año le dijeron a la Casa Blanca, no se meta. El presidente estuvo por fuera, los activistas lo estaban presionando para que, a la luz de la posible no reforma migratoria, entonces le pudiera dar algún tipo de suspensión de deportaciones a los papás, por lo menos a los papás de los niños que ya tienen esta suspensión.
Y el presidente dijo, no, vamos a dejar que la Cámara trabaje. Y finalmente la Cámara simplemente tiró la toalla, Ismael, y la reacción fue el viernes pasado cuando él le dijo, el mismo Boehner le dice al presidente Obama que no va a haber reforma inmigratoria este año. Entonces, pues el presidente dice, vamos a tener que hacerlo con decretos, pero el problema es que un decreto es algo muy efímero y no es realmente una verdadera solución. Claro, y cuando estamos hablando de estos niños que están cruzando la frontera, son de un problema mayor, que es este tema de la reforma inmigratoria integral. Entonces, ¿cuáles siguen siendo, Ione, las mayores diferencias entre republicanos y demócratas para que esto siga trabado? Bueno, mira, ahora este asunto de los niños se ha convertido en la bola de ping-pong. Te voy a decir por qué. Porque ahora los republicanos dicen que precisamente como el presidente Obama no ha hecho lo suficiente y ha ajustado algunas políticas de deportación, ha dado algunas prioridades a la hora de deportaciones, le ha quitado el peso de una deportación a estos niños, a los Dreamers, a los estudiantes indocumentados, que todo eso está generando más, posibilidad para estos niños para que vengan y a los padres animarlos a que ayuden a que los niños crucen la frontera y pagarle estos coyotes. Lo que dice la Casa Blanca es todo lo contrario, que estos niños se están viniendo porque hay una mala información y hay una falta de reforma inmigratoria que pueda realmente poder generar, poder tapar todos estos vacíos legislativos que tiene la actual legislación y que es una legislación muy vieja que ya no se ajusta a las realidades de los Estados Unidos, ni a las realidades de Centroamérica, ni a las realidades realmente de la inmigración hoy por hoy. Así que hay muchos señalamientos, pero fíjate que los mismos republicanos están diciendo hoy por hoy que incluso los mismos republicanos tuvieron la culpa por realmente no haberse comprometido y haberse lanzado por otros aspectos políticos dentro del mismo partido. Ahora, tengo entendido que Obama va a solicitar $2 billones para incrementar agentes fronterizos, jueces de inmigración, centros de detención para deportaciones más efectivas o quizás más rápidas. Y mucha gente dice, ¿por qué siguen las deportaciones? Mucha gente dice, se criticaba a Bush, pero Obama ha deportado más gente que Bush. O sea, ¿por qué continúa esta escalada? Mira, la Casa Blanca dice, la ley es la ley y nosotros tenemos que cumplir la ley. En algún momento la Casa Blanca pensó que cumpliendo la ley al pie de la letra iba a poder quitarle el peso a los republicanos que dicen que la frontera no estaba segura, que no había realmente un respeto a la ley actual, a la que existe. Pero resulta que ese apegarse tanto a la ley de Obama generó más de 2 millones de deportaciones y una gran presión por parte de los activistas porque estaban diciendo, usted está deportando un montón de gente que lleva años pero no ha hecho nada malo. Concéntrese en simplemente dejar por fuera o sacar del país a aquellos que han cumplido que han tenido algún delito, que tienen algún pasado, un antecedente judicial muy grave, etcétera, y no trate de deportar a un señor que tiene una familia y que pues llegó de forma indocumentada, pero de hecho eso es lo único grave que ha cometido. Y eso en los Estados Unidos es un delito civil, ni siquiera es un delito criminal, asuntos de inmigración y el cruce y la entrada al país. Así que por ese lado, el presidente Obama recibió golpes tanto de republicanos como de los activistas, pero la verdad es que ahí hay otro problema un poco más de fondo. Tal vez nuestro compañero Gustavo Valdés estuvo indagando en los últimos días en eso, y es que hay un asunto también relacionado con los centros de detención, la empresa privada, como ellos también presionan por su lado y una cuota específica que tienen que cumplir las agencias para tener un número de deportados. Es un problema muy complejo. La gente piensa que solamente pensar en generar una reforma inmigratoria porque sí, pero el asunto tiene demasiadas aristas y entre más tiempo pase, más se va a complicar. Así es, y fíjate, nada más, Ione, teniendo en cuenta declaraciones recientes, uno dice, ¿dónde se destraba toda esta bola, verdad? Es como un hilo trabado que nadie le encuentra la punta, porque el presidente de la Cámara de Representantes republicano, John Boehner, dijo que una medida ejecutiva no solucionaría el problema de la frontera, pero tampoco ofreció ninguna alternativa. Entonces, ¿dónde quedamos? Exactamente. Realmente cualquier cosa que haga el presidente Obama tiene la vida de su presidencia, porque si llega a cambiar un presidente y no le gusta ese decreto, él tiene la facilidad del nuevo presidente, la puede continuar, pero si no, la puede cambiar. Así que toda esta gente que están recibiendo beneficios podrían terminar en otro limbo. Y hay otro problema, que es un asunto político muy difícil. ¿Qué va a pasar con estos hispanos y cuál es el verdadero impacto de estos hispanos en las
próximas elecciones de medio término. Y la verdad, Ismael, no tienen mucha efectividad el voto hispano en muchos de estos distritos republicanos, y estos republicanos lo saben muy bien. Hay distritos en donde el hispano realmente no tiene mucha fuerza, y por eso no hay cambio en las próximas elecciones de medio término en términos de inmigración. Y eso lo saben. Y por eso estaban aplicando tanta presión a John Boehner, porque incluso un voto pro o no de una reforma inmigratoria les pudiera hacer daño para sus propias elecciones. Así que es un asunto muy difícil, y a lo que están jugando realmente los activistas hoy por hoy es que a partir de septiembre comiencen realmente a buscar que la gente se anime a votar, a ver si de alguna forma, por lo menos un escaño, pueden tumbar de parte de los republicanos con el voto hispano. Bueno, por nuestra parte nosotros no le quitamos el dedito al tema y lo seguiremos tratando con mucha frecuencia, a ver si de alguna manera también nuestra voz presiona para que esto no caiga nuevamente y esté ahí en la gaveta empolvado. Gracias, Ione, por aquí estar estaremos con nosotros. para servirte, cómo no, por supuesto. Muchas gracias. Al regresar hacemos una pausa, pero al volver el abogado de inmigración y expresidente nacional de la Asociación Nacional de Abogados Hispanos, Nelson Castillo, y aquí en Miami, en nuestros estudios, el presidente del Centro de Orientación del Inmigrante, Carlos Pereira. Así que, por favor, no se me vaya, ya regresamos con Inmigración en Cada. En el mundo de los negocios, ellos son superestrellas. Conocen nuestros mercados mejor que nadie, elevan el nivel de la competencia y producen ganancias millonarias. Cada semana, estos empresarios nos abren las puertas de su lugar de trabajo y nos cuentan cómo lideran las compañías más exitosas de América Latina. Fuerza en Movimiento, el martes, en CNN Dinero, en alianza con Avianca. CNN te lleva a Brasil 2014 para hacerte parte de los grandes momentos del Mundial. Acompáñenos en esta cobertura especial para vivir de cerca los aspectos deportivos, cómo la gente celebra el fútbol y las reacciones sociales de este magno evento. Comparte con el mundo entero cómo vives el fútbol con el hashtag CNN Brasil 2014. Todas las noches por 35 días, siente el furor de la Copa del Mundo Brasil 2014 por Deportes CNN. En Café CNN. Solamente 8 equipos quedan aquí en la Copa del Mundo Brasil 2014. ¿Cuáles son los que tienen más posibilidades de llegar más lejos? Lo analizamos en Café Brasil. Hoy, en Café CNN. En el próximo, Realidades en Contexto. Exigen la renuncia de un superintendente escolar por los comentarios racistas contra los hispanos que publicó en Internet. Realidades en Contexto. Hoy, en CNN. La política es como el deporte. Tienes que pensar rápido, tomar decisiones al momento y entender que cualquier jugada afecta los resultados. Hay leyes que afectan a muchos hispanos. No solo a nivel nacional, también internacional. Directo USA te lleva de costa a costa, siguiendo de cerca las estrategias y analizando las decisiones para darte una amplia perspectiva de lo que está en juego. Toma la delantera. Sigue Directo USA, hoy, en CNN. La información es conocimiento, es poder, es seguridad. Creo firmemente que nuestra audiencia en todo el mundo tiene sus propias preguntas y quiere saber lo que sucede a su alrededor, qué significa para ellos y cómo les puede afectar. Entonces, nuestra misión es ser persistentes para obtener las respuestas que realmente estamos buscando. Cristiana Amanpour te ayuda a entender lo que pasa en el mundo. Amanpour, los sábados, en CNN. CNN te lleva por todos los rincones de esta isla tan encantadora como enigmática. El paraíso del mundo. ¿Qué hace de esta isla un destino preferido para el turista extranjero? Descubre cómo su cambiante economía le da más opciones a los turistas. Ha crecido con fuerza en la última década cuando pasó de recibir 300,000 turistas al año a 2,5 millones por año. Destinos Cuba. El sábado en CNN. Globo Economía. La actualidad y el análisis de los eventos y tendencias que mueven la economía global.
Las claves que necesitas conocer para moverte con éxito por el mundo de los negocios. José Antonio Montenegro entrevista en exclusiva a los protagonistas del acontecer económico desde la Bolsa de Valores de Nueva York. Y en 2013 no pueden estar las cosas un poco mejor. Está difícil. Globo Economía, los sábados en CNN. Hola, soy Glenda Umaña. Somos CNN. Gracias por tantos mensajes en las redes sociales. Me gusta que estén atentos al programa. Enseguida presentamos a nuestros invitados. Dice por acá, reporte René, muy bueno el programa. Dice Vanessa Anais, es necesaria una reforma migratoria integral. El tema inmigración en Cala. Dice, escucha mi radio, jamás pondría a un hijo a vivir esa trayectoria. Saludos desde el mismo corazón del Caribe. Dice por acá J. Ralbarrat 2, jejeje, Ismael, dime cómo son los pelos de gallina. Metiste un gol, sí, la verdad. Bueno, piel de gallina, pelos de gallina. La verdad que las gallinas no tienen pelos, sino plumas. Pero bueno, puede haber un híbrido estudiando las células madre, que todo se puede hoy. Y acá de Brasil también nos escriben, dice Mario Lamego, una buena manera de estar actualizado. Un fuerte abrazo desde Brasil. Muchísimas gracias, Mario. Siempre me pregunto en qué ciudades de Brasil nos sintonizan, así que por favor déjanos saber desde dónde particularmente nos ves y suerte en el Mundial. Quiero dar la bienvenida en esta parte del programa desde la ciudad de Los Ángeles al abogado de inmigración y expresidente nacional de la Asociación Nacional de Abogados Hispanos, Nelson Castillo. Nelson, bienvenido a esta hora de Cala hablando sobre inmigración. ¿Cómo estás? Bien, Ismael, muchas gracias por tenerme en tu show. Un placer. Aquí en Miami también la bienvenida al presidente del Centro de Orientación del Inmigrante, Carlos Pereira. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad de estar con su auditorio. Y bueno, ahora sí te puedo dar la mano porque nosotros estamos justamente frente a frente en nuestra mesa. Un gusto. En Miami. Quiero decir que, bueno, lamentablemente no tenemos, como siempre en estos casos, siempre buscamos un testimonio. No tenemos el testimonio, pero ustedes dos han trabajado directamente con el dolor de muchas de estas personas, menores de edad, niños, adolescentes que cruzan la frontera y sus familias. Y es por eso que yo les pido a los dos que un poco nos hagan entender qué tan serio es el tema cuando estamos hablando, Nelson, de que esto llega a las proporciones de una crisis humanitaria. Cuéntanos un poco desde tu perspectiva. Es extremadamente serio por varias razones. Como dijeron anteriormente, es un tema bien complejo. Para mí, en el ámbito profesional, desde luego es esto de gran interés porque soy abogado de inmigración, pero aún más para mí es muy importante porque yo soy un inmigrante también. Yo vine a los Estados Unidos a la edad de 11 años. Mi madre vino a los Estados Unidos y me dejó en El Salvador. No la volví a ver hasta que tenía 7 años, 7 años después, perdón. Cuando mi madre regresó, yo la vi a ella como una persona extraña y todo ese tiempo que perdimos, yo puedo entender cómo la sangre llama a la sangre y cómo los padres puedan hacer lo que están haciendo. Desde luego, ahora es mucho más peligroso el proceso y el viaje que tienen que hacer, pero sin embargo hay una crisis que tenemos que resolver. Así es, hay por lo menos 13,000 niños y adolescentes en custodia de las autoridades migratorias. ¿Te ha tocado de cerca, Nelson, estar con algunas de estas familias o tener contacto a través de esa organización KIND de la que tú haces parte, lidiar con este tema en particular de niños y adolescentes? Claro, como abogado yo represento a muchísimos inmigrantes, incluyendo a niños, en el ámbito privado y también en el ámbito pro bono gratuito por medio de la organización KIND, que es Kids in Need of Defense. Somos un grupo de aproximadamente más de 6,000 abogados en una red nacional que tenemos que voluntariamente representamos a estas familias. Yo he tenido la dicha de estar conectado con este grupo que hacemos gran trabajo, una gran labor para ayudar a muchas familias alrededor del país. Actualmente tengo 2 casos que estoy representando, casos que han llevado años, y cuando me dicen de que quieren deportar a un niño de forma inmediata, sabiendo cómo el sistema funciona, lo complejo que es, hay que decir alto, porque la ley es extremadamente compleja y especialmente cuando decimos que vamos a tener que representar a un niño, no es lo mismo que representar a un adulto, vamos a tener que tener mucha más cautela. Es un tema extremadamente complejo,
y ojalá que no usemos la política a la expensa de tantas historias humanas que se están dando en este momento. Así es, solo para tener en cuenta y que nuestra audiencia sepa de la cantidad de niños de las que estamos hablando. En lo que va de este año fiscal, la patrulla fronteriza ha detenido a más de 46,000 niños y jóvenes menores de 18 años que viajaban sin la compañía de un adulto, y se calcula que para septiembre la cifra llegue a los 70,000 menores detenidos. La mayoría de los menores, por cierto, entran por Texas. Se calcula que por lo menos 400 diariamente. O sea que uno no se pone a pensar, vivimos en Estados Unidos y no se pone a pensar a cuánto asciende este tráfico, este pase de frontera de los menores de edad. Y los menores que cuentan con familia en Estados Unidos deberían ser reunidos con los suyos antes de que enfrenten los procesos de deportación. Carlos está conmigo en la mesa. Carlos, ¿tú naciste en Estados Unidos? ¿Dónde? Yo nací en Honduras y estoy directamente ligado con este tema. ¿Cómo fue tu historia propia? Mi historia propia, pues básicamente es el inicio cuando este proceso empieza hace 20 años. Hace 20 años yo llegué a los Estados Unidos huyendo de estos grupos de delincuentes que empezaban sus acciones. Pero realmente en los últimos años esto se ha agudizado, se ha puesto a un nivel donde ya es incontrolable, donde las familias tienen que tomar la decisión de o me reclutan mi hijo, o me están extorsionando con mis remesas, o saco a mi hijo para salvarlo y mi familia de esta situación. Esto que estamos viendo, este éxodo masivo, es un pedacito del iceberg que hay debajo de toda esa agua. Hay situaciones de reunificación familiar, hay situación de delincuencia, hay falta de oportunidades, falta de acción de los gobiernos centroamericanos, hay falta de inacción en Estados Unidos por reunificar la familia, porque muchos de estos niños tienen peticiones aprobadas hace mucho tiempo, pero no han sido procesados de una forma rápida para que se junten con sus familiares. Entonces, abajo de todo esto hay un mundo de situaciones, un mundo incómodo de mirarlo, y cuando lo vives a diario, cuando trabajas con estos niños a diario y estas familias, realmente sientes que es una problemática que tiene que resolverse, tanto de parte de los Estados Unidos, que no son tan culpables de esta situación, como parte de nuestros países. Yo creo que nuestros países han querido tapar el sol con un dedo diciendo que esto es una situación de oportunidades. No, señores, esto es una situación criminal, social. Ellos están piden dinero al gobierno de los Estados Unidos, pero nunca ponen una estrategia en la mesa de cómo ellos van a resolver esta situación. Claro. Entonces yo creo que está bien, pidan dinero, pero díganme cómo van a usar ese dinero, bajo qué estrategia van a parar esta situación para que esto no siga ocurriendo. Estamos hablando de tráfico de órganos, estamos hablando de niños que pueden servir como mulas, estamos hablando de violaciones, estamos hablando de un sinnúmero de delitos en ese cruce, particularmente en el área de México, porque cuando el niño circula en Centroamérica, somos similares. Guatemala, El Salvador, Honduras, somos muy similares físicamente, hablamos muy similar, pero una vez que entran a México, la situación se agudiza. Por fortuna hay organizaciones que protegen y hay comunidades que ayudan a estos niños, pero viven una situación bastante difícil. Ahora, cuando hablamos de esta situación, Nelson, yo quisiera escuchar tu punto de vista, porque claro, puedo entender que el drama migratorio de un adulto pueda buscar, arreglar recursos, sacarlos de donde no hay e intentar tener un abogado que lo represente. En el caso de todos estos menores, que cuando yo leo muchos no llegan acompañados por adultos o no son acá realmente recibidos por ningún adulto, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo se les puede brindar un tipo de asesoría legal? El gobierno tiene un mecanismo legal actual que creo que es algo básico, que pudiera ser mejor. Y que el gobierno lo primero que tiene que hacer es, desde luego, tomar posesión del niño y determinar en qué situación se encuentra, qué es lo que le está haciendo venir a los Estados Unidos. Desde luego hay niños que pueden comunicarlo, hay otros que no. Pero si ellos determinan que hay una posibilidad que estos niños tienen un miedo de regresar a sus países, especialmente cuando estamos hablando de países de Centroamérica, Guatemala,
Honduras, ellos generalmente los pasan a un grupo de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del gobierno de los Estados Unidos. Esto toma generalmente 72 horas para tener que hacerlo. Sin embargo, eso está tardando más tiempo, creo yo, en este momento, porque hay muchísimos niños que están en el sistema. Por lo tanto, ustedes ven las fotos que están viendo en los medios, donde los niños están en un ambiente muy precario, algo que no se estaba dando anteriormente, o si se estaba dando era más mínimo. Generalmente los niños eventualmente son transferidos a este grupo del gobierno federal, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, donde ellos se encargan de evaluarlos. Primeramente hacen un examen médico, de nuevo los entrevistan, determinan quiénes son, tratan de ellos identificar sus parientes si tienen algunos acá en los Estados Unidos, y ellos también empiezan a ver si pueden ellos, por medio de organizaciones externas, traer abogados voluntarios o si ellos tienen abogados contratados para ver si estos niños pudieran ser evaluados en una forma a fondo para determinar si ellos tienen alguna opción legal para poder quedarse. Hay muchísimas cosas que están pasando y por lo general, desde luego, la información que los niños tienen que recibir es de sumamente importancia, igual que sus parientes, porque en esos momentos críticos es cuando se determina qué es lo que se va a hacer con esos niños, cómo se van a reunificar y cuáles van a ser sus opciones legales. Vamos a hacer una segunda pausa en el programa durante esta conversación. Regresamos con más del tema. Aprovecharé para leer también algunos de los comentarios. Pueden enviar preguntas sobre este particular a nuestros dos invitados por el resto de esta hora. No se me mueva, regresamos en instantes. La mayor crisis del siglo XX. O por lo menos la guerra parecía inminente. El primer ataque podía suceder en cualquier momento. Salí de la oficina del presidente y mientras caminaba iba pensando que tal vez no viviría para ver otro atardecer. Cuba profundizó las diferencias entre las superpotencias. ¡Fidel Castro! Guerra Fría, el domingo, en CNN. Reportero aventurero. Ser un reportero de CNN ha sido siempre una gran aventura. Ir en busca de lugares increíbles, siendo parte de nuevas tradiciones, encontrando siempre una gran historia. Acompáñenos a visitar las ciudades donde se juega el Mundial de Brasil 2014, un país lleno de vida, pasión, fútbol. Reportero aventurero en Brasil 2014. Sigue la cobertura en CNN. Patrocinado por Nikon. We should be on the air at 6 o'clock as predicted. Aventúrate. Ve a donde nadie más ha llegado. The skies over Baghdad have been illuminated. Donde nadie más iría hoy. Puedes ir en busca de respuestas, solo para encontrar más preguntas. Puedes descubrir algo poco común del otro lado del mundo. O algo inesperado, muy cerca de casa. A veces tienes que mirar al pasado para entender el presente y prepararte mejor para el futuro. Y justo cuando piensas que has llegado al final del camino, vas a descubrir que es tan solo el principio. Pero seguirás adelante, porque es tu destino, a donde quiera que te lleve. Saber lo que pasa, entender lo que pasa. Encuentro en CNN. Lo que sucede en América Latina influye en el resto del mundo. Las noticias que nos impactan, nos interesan y las que dan de qué hablar. Conozca a fondo la región a la que pertenece. Más información, más análisis, más puntos de vista. Para que forme su propia opinión. Camilo Egaña en Encuentro, hoy en CNN. Escuchen este testimonio a través de Twitter. Dice Albert Bindel: hace unos días mi papá me sugirió ir a Estados Unidos de manera ilegal por la situación delincuencial que vive El Salvador, pero es muy riesgoso. Gracias por comentarlo con nosotros. Ahí está la foto, cortesía de Víctor Rodríguez, de la primera parte del programa con Ione Molinares. Vivimos en un mundo cada vez más interconectado. Brasil vive en este momento mucho conflicto.
y la sociedad crea un impacto en cada uno de nosotros. Un ciclo constante. Entonces, ¿qué es lo peor, la droga o el narcotráfico? Es la experiencia, lo que vamos a ver en Uruguay. En Oppenheimer Presenta traemos las figuras más influyentes del mundo para analizar los problemas que afectan a nuestra sociedad. Oppenheimer Presenta, el domingo, en CNN. Conéctate con el mundo que te rodea en cnnespañol.com. Las últimas noticias, entrevistas, reportajes. Ciudad de México. Houston. Vive CNN más allá de tu televisor. Entérate de cómo cubrimos las historias, lo que pasa detrás de cámaras. Y conoce los puntos de vista de nuestros periodistas. Infórmate, interactúa, conéctate con cnnespañol.com y vive la noticia. Gracias por estar en sintonía del programa, sobre todo cuando tratamos estos temas tan importantes, temas sociales, el tema de la inmigración. Mucha gente a lo mejor dice, bueno, esto me roza demasiado lejano. Al final vivimos en un mundo totalmente globalizado y todo nos afecta. Somos parte de toda esta problemática. Por ejemplo, me llamó mucho la atención el testimonio de esta persona desde El Salvador, este joven Albert. Gracias por compartirlo. Dice Paola Paz, los padres tienen que poner en una balanza lo más importante, y es la vida de sus niños. Exponen su vida a hacer ese viaje solos. Completamente de acuerdo, Paola. Dice por acá, demócrata radical Anastasia 1960, Ismael, los responsables de esta crisis humanitaria de migración de niños son los gobiernos de Centroamérica que no ofrecen oportunidades. Bueno, pero la responsabilidad de decidir o no enviar al niño en muchos casos es de los papás, no de los gobiernos. Y muchísimas gracias a todos los que nos escriben. Quiero seguir conversando desde Los Ángeles con el abogado de inmigración y expresidente nacional de la Asociación de Abogados Hispanos, Nelson Castillo. Y aquí en nuestra mesa en Miami estoy conversando con el presidente del Centro de Orientación del Inmigrante, Carlos Pereira. Carlos, las condiciones de los albergues, ¿cómo llegan estos niños a Estados Unidos después de esa travesía? ¿Cómo son tratados? Y cuéntame un poco el proceso brevemente. ¿Tienen que presentarse a corte o se exponen a ser deportados? Es importante este mensaje para los padres. Tienen que presentarse a sus citas con inmigración. Inmediatamente que no se presenten a la cita de inmigración, son deportados en ausencia. Por eso es importante. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en ese hogar puede hacer que hayan más personas indocumentadas y entonces va a generar un efecto dominó. Buscan un niño y se van a llevar 5 personas. Entonces, importantísimo que vayan a sus audiencias. En nuestra experiencia, ya hemos ido a audiencias con muchos niños y nos extienden un parol para 3, 4, 5 meses. Cuando ya hemos ido a un segundo parol, nos dan la primera audiencia en corte. ¿Qué está ocurriendo? Que esas cortes están viniendo en 18 o 24 meses. Básicamente van a tener suficiente tiempo para poder buscar un abogado que les presente y les ayude en su caso. Hay abogados que trabajan, me imagino, sin cobrar, porque quizás mucha de esta gente, de estas familias, no tendrán recursos para pagar los honorarios totales de un abogado, ¿no? Sí lo hay, sin embargo, la demanda es demasiado. Ni teniendo todos los abogados privados disponibles, dispondríamos en este momento para poder ayudar a tanta gente. Sin embargo, van a haber personas que tienen capacidad para conseguir un abogado privado, pero nosotros estamos trabajando con diferentes abogados a nivel nacional para que nos regalen horas pro bono y poder ser que estos niños sean bien representados en la corte. Y antes de seguir hablando con el otro tema que tú conoces muy bien, que es la condición de los albergues y en qué condiciones viven estos niños, me imagino que no todos se reencuentran con sus familias. Yo quiero hablar de Cain, Nelson, porque ¿en qué particularmente se especializa esta organización? Que, por cierto, como dato curioso, es una organización fundada por la actriz Angelina Jolie y Microsoft. ¿A qué se dedica? Y tiene particularmente que ver con ustedes los abogados, ¿verdad? Nuestra misión es defender los intereses de los niños en las cortes de inmigración, hacer todo lo posible para que tengan la mejor representación legal. Como dije anteriormente, somos más de 6,000 abogados alrededor del país. Estoy de acuerdo con la otra persona que habló, que mencionó que no hay suficientes. Hago un llamado en este momento a todos los abogados allá afuera.
Somos más de 1 millón en los Estados Unidos. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de ayudar a las comunidades y ustedes pueden ayudar en este momento. Es crucial que ustedes en este momento digan presente para que puedan ayudar. Nosotros tenemos la gran responsabilidad de asesorar a tantos niños. La organización KIND nos ayuda a aglomerarnos a todos y crear un sistema donde ellos identifican a las familias les llaman a ellos hacen las evaluaciones, hacen un estudio socioeconómico y luego determinan si estas familias deberían de tener una ayuda gratuita, porque hay que acordarnos, hay familias que están bien en los Estados Unidos que pueden pagar un abogado privado y lo deberían de pagar. Lo último que familias deberían de estar haciendo, que tienen la habilidad de pagar, es contratar un abogado gratuito quitándole el puesto a otro. KIND hace todo lo posible para, desde luego, hacer el estudio socioeconómico y cuando determinan que hay un abogado y hay un niño, los junta y luego el abogado toma riendas en el asunto y agarra la representación desde el principio hasta el final. Como dije anteriormente, había pasado años con ciertos casos representando a niños que gracias a Dios hasta este momento todo nos ha salido bien, pero hay una gran diversidad de casos y cada caso debe ser evaluado muy, pero muy cuidadosamente, porque tenemos que ser realistas. Claro. No todos los niños se van a quedar, pero algunos que sí tienen la habilidad, se dice que aproximadamente 40 a 60%. Yo creo que sí. Pero ¿cuáles son los que no se quedan? Yo creo que si los niños dicen y las familias hablan que solamente vienen por razones económicas, que eso andan buscando una vida mejor, sin nada más, el gobierno va a decirles que lastimosamente no van a poder quedarse. Sin embargo, si ellos han sufrido negligencia, abusos, amenazas o algunas otras cosas, dependiendo qué es lo que ha pasado, cada caso es único, vamos a tener que determinar qué es lo que mejor podamos abogar por ellos. Pero hay diferentes opciones legales, por vía de la familia, asilo, programas especiales como visas especiales para inmigrantes juveniles. Podemos pasar mucho tiempo hablando de esto, pero lo más importante, como dije anteriormente, es que los niños tienen que ser evaluados por un abogado migratorio para que determine cuáles son las mejores opciones legales para esos niños. Así es. Hay una pregunta acá de Noema Rivas y también era una pregunta que mi productora Chuchi decía, oye, hablemos de la responsabilidad de los padres, no solo de los gobiernos, hablemos de la responsabilidad compartida que tienen nuestros países de origen, no solo de Estados Unidos con esta crisis humanitaria. Sobre todo ya olvidemos el tráfico de personas, los adultos, concentrémonos en los niños, el tema de los menores de edad. Entonces dice Noema Rivas, ¿por qué responsabilizar solo a los gringos, o sea, estadounidenses, y los países de donde salen esos niños? Bien, gracias. Carlos, como hondureño te pregunto, ¿por qué la mayoría de los menores que vienen a este país son de Honduras? Porque son víctimas, primero, de grupos delincuenciales. Las maras están involucradas en todo esto, en lo que es el reclutamiento. Desde que un niño llega a una edad de 9 años, lo miran como un candidato para ser parte de las maras. Segundo, son niños que reciben remesas para su vida, para su comida, para su ropa, para su educación. Y esa remesa hoy en día es carne para estos grupos. Empiezan a hostigar a las familias que si no les dan ese dinero, entonces van a hacer algo contra estos niños. Es una situación difícil, es una situación bastante delicada. Ponerse en los pies de estos padres es una situación bien difícil. Es o lo dejo allá y me le hacen algo, o lo traigo aquí y me le ocurre algo en el camino. Pero al final del día, gracias a Dios, muchos han podido llegar. No tenemos muchos casos que lamentar. Sí hay muchas situaciones difíciles de entender en la frontera, pero al final del día lo más importante es que estos niños estén con sus padres. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida con más de este tema, inmigración en Cala. Síganos escribiendo, es @Cala CNN. Ya volvemos. Café CNN en Brasil. Acompáñame a Río de Janeiro a observar todo lo que pasa en el mundo y en Brasil durante la Copa Mundial. Conociendo a la gente, visitando lugares y compartiendo con ustedes los momentos más importantes del torneo. Te espero con un buen café para comenzar el día con lo último del Mundial.
Café CNN en Brasil. Hoy en CNN. Clicks, el show que te mantiene al tanto de lo último en tecnología, gana el premio Emmy como el mejor programa de entretenimiento diurno en español. Gracias a la gente que nos ayuda a hacer cada día mejor. No te pierdas Clicks todos los sábados en CNN. En el próximo, Realidades en Contexto. Exigen la renuncia de un superintendente escolar por los comentarios racistas contra los hispanos que publicó en Internet. Realidades en Contexto, hoy en CNN. El sábado, de estrella de fútbol a sospechoso de asesinato, Aarón Hernández tenía mala reputación. Tuvo cuestionamientos e investigaciones. Aún así, firmó un contrato millonario con la NFL. Su talento en el juego oculta una historia de violencia. Tenemos a un tipo reverenciado por miles y de repente lo ves ingresando a la cárcel. ¿Cómo una estrella en ascenso puede caer en picada? Caída en espiral. El caso en contra de Aarón Hernández. El sábado en CNN. We should be on the air at 6 o'clock as predicted. Aventúrate. Ve a donde nadie más ha llegado. The skies over Baghdad have been illuminated. Donde nadie más iría hoy. Puedes ir en busca de respuestas solo para encontrar más preguntas. Puedes descubrir algo poco común del otro lado del mundo. O algo inesperado muy cerca de casa. A veces tienes que mirar al pasado para entender el presente y prepararte mejor para el futuro. Y justo cuando piensas que has llegado al final del camino, te sorprenderá descubrir que es tan solo el principio. Pero seguirás adelante, porque es tu destino, a donde quiera que te lleve. Es como el deporte. Tienes que pensar rápido, tomar decisiones al momento y entender que cualquier jugada afecta los resultados. Hay leyes que afectan a muchos hispanos. No solo a nivel nacional, también internacional. Directo USA te lleva de costa a costa, siguiendo de cerca las estrategias y analizando las decisiones para darte una amplia perspectiva de lo que está en juego. Toma la delantera. Sigue Directo USA, hoy en CNN. La información es conocimiento, es poder, es seguridad. Creo firmemente que nuestra audiencia en todo el mundo tiene sus propias preguntas y quiere saber lo que sucede a su alrededor, qué significa para ellos y cómo les puede afectar. Entonces, nuestra misión es ser persistentes para obtener las respuestas que realmente estamos buscando. Cristiana Amanpour te ayuda a entender lo que pasa en el mundo. Amanpour, los sábados en CNN. Hola, soy Mario González. Somos CNN. Gracias por estar en nuestra sintonía analizando el tema de los menores que cruzan solos la frontera de Estados Unidos. Estoy conversando con el abogado de inmigración y expresidente nacional de la Asociación de Abogados Hispanos en Estados Unidos, Nelson Castillo, desde Los Ángeles. Y aquí en la ciudad de Miami me acompaña el presidente del Centro de Orientación del Inmigrante, Carlos Pereira. Hay muchos comentarios en redes sociales. Dice por acá Carmen, el problema es difícil si entendieran lo que una de madres sufre por sus hijos, por la delincuencia. Por eso lo estamos tratando y claro que somos sensibles a lo que ocurre en muchos de nuestros países centroamericanos, de donde vienen estos niños. Johan Díaz Zelaya dice, a nosotros los jóvenes nos obligan a vender drogas y al sicariato, por eso la mayoría somos hondureños. Qué triste realidad y qué triste tener que leer esto y gracias por ese testimonio. Y bueno, estoy leyendo de todo acá, dice Arlen Mayrique. Arley, si Estados Unidos no se quedara con nuestras riquezas de la TAM, los países tendrían cómo ofrecer un mejor futuro a los niños. Dice Ana Ruth, soy hondureña y he sido testigo de amenazas a niños para que le faciliten dinero a las maras. Bueno, abogado Nelson, si un padre quiere saber o identificar dónde buscar un niño en estas condiciones, ¿a qué número puede llamar? ¿A dónde puede ir? ¿Y qué necesita para identificar a su hijo ante las autoridades?
Ismael, excelente pregunta. Hay un número especial que recientemente fue dado por la Oficina de Reasentamiento Refugiados del Gobierno Federal. Es un número 800. En este momento no lo tengo a la mano. Sin embargo, se puede buscar. Aquí lo tenemos. Excelente, por favor. Ese número deberían de llamar todos los padres y no tener miedo, por favor, indocumentados o con papeles, a llamar a ese número si ustedes quieren reclamar a sus hijos. Muchas veces familias indocumentadas creen que no pueden reclamar a sus niños, los pueden reclamar. El hecho que ustedes estén indocumentados, eso no les va a no permitir a ustedes tener accesos a sus niños. Lo más importante para el gobierno es determinar en qué lugar van a estar mejor esos niños. Van a hacer una investigación del núcleo familiar, van a tomar las huellas, van a hacer muchas investigaciones y luego si determinan que es mejor reunirlos con el padre o algún familiar cercano, así lo van a hacer. Así que hay que, desde luego, tomar la iniciativa de poder llamar, dar la información básica de ellos van a buscar su base de datos y luego van a determinar si el niño está con ellos o no. Si está con ellos, van a volverles a llamar, les va a decir a dónde están y luego va a comenzar un proceso largo donde ustedes van a tener que llenar varios formularios. Es de suma importancia que tengan la mejor asesoría legal. Y cuando digo asesoría legal, esto es muy importante. Solamente abogados o representantes acreditados por el gobierno federal les pueden dar consejos legales. Los representantes acreditados por el gobierno federal trabajan para una organización sin fines de lucro que tiene que estar debidamente registrada con el gobierno federal, autorizada, y ellos tienen abogados o representantes acreditados trabajando para ellos. Solamente ellos me les pueden dar consejos legales. Hay muchos formularios que llenar, hay muchas cosas legales que hay que tocar y deben de ustedes tener la mejor asesoría legal posible. Y yo les dijera a ustedes, si están pensando traer a sus hijos, primeramente, si lo pueden evitar, por favor, evítenlo, no los traigan. Pero yo puedo entender cómo una madre o un padre deja venir a sus hijos. Ahora, señor, me llamó una señora llorando. Me están llamando de El Salvador, me están pidiendo dinero. Si no yo pago ese dinero, me van a matar a mi hijo. ¿Cómo hago? Llamo a la policía, dicen que no pueden hacer nada. Llamo al FBI, dicen que eso no tiene que ver con ellos. Tengo que recurrir al gobierno de El Salvador y desde luego, como dijeron anteriormente, tal vez no están las habilidades de poder ayudar. Entonces, hay que, si lo va a hacer, por favor, indáguense muy bien con un abogado de inmigración cuáles son las opciones, porque pueda que ustedes puedan traer a sus hijos legal. Un ejemplo, hay muchas familias que están casados, sus cónyuges son ciudadanos o residentes permanentes. Si que se casaron antes de la edad de 18 años, esos niños son hijastros del cónyuge ciudadano residente permanente. Ustedes pueden pedirlos y traerlos. Y si no pueden tenerlos en ese momento en el país de origen, busquen otro lugar, pero es preferible que ustedes los traigan legal, que busquen un segundo lugar donde tenerlos y luego traerlos de forma legal. Cuando ya vienen de forma ilegal, se complica grandemente las cosas en el ámbito legal y van a ser muchas más costosas y peligrosas las cosas. Bueno, muchísimas gracias por esa información tan valiosa, abogado. El número en pantalla ya lo pusimos, es 1-800-203-7001. 1-800-203-7001. Ahí lo tienen en pantalla y gracias por toda esta información. Nos tenemos que ir a la última pausa para publicidad de esta hora. Yo quiero, abogado, que cuando regresemos usted me diga si es cierto que un padre que esté indocumentado visita un albergue en busca de su hijo y corre peligro de que lo detengan a él también y lo deporten. Regresamos enseguida con más. La mayor crisis del siglo XX. O por lo menos la guerra parecía inminente. El primer ataque podía suceder en cualquier momento. Salí de la oficina del presidente y mientras caminaba iba pensando que tal vez no viviría para ver otro atardecer. Cuba profundizó las diferencias entre las superpotencias. Fidel Castro. Guerra Fría, el domingo, en CNN. En julio, TNT te trae un megafilm diferente cada domingo. He pasado 1000 años buscándote. Por el resto de tu vida estarás vigilado. Te voy a dar un pase libre. Una semana libre del matrimonio. ¡Wow! Esto es imposible. Solo es imposible si lo crees. ¡Perderá la cabeza! Disfruta de nuestras mejores películas todos los domingos de julio por TNT Megafilm.
Reportero aventurero. Ser un reportero de CNN ha sido siempre una gran aventura. Ir en busca de lugares increíbles, siendo parte de nuevas tradiciones, encontrando siempre una gran historia. Acompáñanos a visitar las ciudades donde se juega el Mundial de Brasil 2014, un país lleno de vida, pasión, fútbol. Reportero aventurero en Brasil 2014. Sigue la cobertura en CNN. Patrocinado por Nikon. Saber lo que pasa, entender lo que pasa. Encuentro en CNN. Lo que sucede en América Latina influye en el resto del mundo. Las noticias que nos impactan, nos interesan y las que dan de qué hablar. Conozca a fondo la región a la que pertenece. Más información, más análisis, más puntos de vista. Para que forme su propia opinión. Camilo Egaña en Encuentro, hoy en CNN. Globo Economía. La actualidad y el análisis de los eventos y tendencias que mueven la economía global. Las claves que necesitas conocer para moverte con éxito por el mundo de los negocios. José Antonio Montenegro entrevista en exclusiva a los protagonistas del acontecer económico desde la Bolsa de Valores de Nueva York. Y en 2013 no pueden estar las cosas un poco mejor. Está difícil. Globo Economía, los sábados en CNN. Y después de esos breves mensajes que siguen, no se me vaya el final y la conclusión de esta hora sobre inmigración en Cala. Ahí tienen la foto cortesía de Víctor Rodríguez con nuestros invitados. Vivimos en un mundo cada vez más interconectado. Brasil vive en este momento mucho conflicto. Y la sociedad crea un impacto en cada uno de nosotros. Un ciclo constante. Entonces, ¿qué es lo peor, la droga o el narcotráfico? Es la experiencia, lo que vamos a ver en Uruguay. En Oppenheimer Presenta traemos las figuras más influyentes del mundo para analizar los problemas que afectan a nuestra sociedad. Oppenheimer Presenta, el domingo, en CNN. Conéctate con el mundo que te rodea en cnnespañol.com. Las últimas noticias, entrevistas, reportajes. Ciudad de México. Houston. Vive CNN más allá de tu televisor. Entérate de cómo cubrimos las historias, lo que pasa detrás de cámaras y conoce los puntos de vista de nuestros periodistas. Infórmate, interactúa, conéctate con cnnespañol.com y vive la noticia. Llegando prácticamente a poner punto final a este tema de inmigración en Cala, hablaremos en otro programa sobre la situación en Centroamérica que está provocando esta situación, porque el Twitter está reventado con mensajes de todas partes de nuestros países centroamericanos y también del papel de México. Pero, abogado Nelson Castillo, el tema de si un padre o una madre indocumentada va a uno de estos refugios en busca de su hijo y corre el riesgo de ser también deportado, ¿cierto o no? Yo creo que no. Generalmente cuando se trata de tener contexto con la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, ellos no generalmente refieren a personas a la Corte de Inmigración, que son los padres. Sin embargo, en el contexto de la patrulla fronteriza y las otras organizaciones del gobierno, todo inmigrante lastimosamente que está indocumentado corre el riesgo de ser detenido y puesto en un proceso de deportación. Por eso es muy importante que se asesoren legalmente antes de hacer cualquier trámite. Muchísimas gracias, abogado, por estar con nosotros, Nelson. Lo apreciamos muchísimo. Le contactaremos cuando le demos seguimiento a este tema. Y para terminar nuestro minuto final, Carlos, lo que quieras tú decir, última palabra, tú que estás constantemente en contacto con esta población y con esta necesidad. A los padres en Centroamérica no sigan mandando a sus hijos. A los que ya tienen sus hijos aquí, luchen por ellos. Preparen sus partidas de nacimiento, preparen una carta de trabajo para mostrar que tienen cómo mantener estos niños y un contrato de renta para mostrar que tienen un techo que ofrecerles. La situación de los albergues que se me quedó pendiente y yo te preguntaba y nunca hablamos, ¿estos niños están protegidos, son cuidados? Están bien seguros, tienen psicólogos, tienen maestros, centros de diversión, están más seguros que en ningún otro lugar. La situación crítica es en la patrulla fronteriza, en los albergues de la frontera.
pero cuando ya pasan al Departamento de Servicios Humanos, están en un lugar bien seguro. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros. También seguramente le daremos seguimiento a este tema. Me despido recordándonos que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima. Gracias por la sintonía. ¿Qué tal y bienvenidos a una nueva edición de Clicks? Como siempre estamos en el estudio 4A, esta es la torre sur del CNN Center. Yo soy Guillermo Arduino y estos son los titulares de esta edición de Clicks. It's finally possible to make a powerful computer small enough to wear comfortably on your body all day long. Anuncios de Google que se llevan la atención del mundo entero. Hoy hablamos de Google Wear y de Android TV. GoPro y sus camaritas acaban de estrenar en la bolsa de valores y para este informe Guillermo me manda a una escuela de trapecistas con una GoPro atada a mi cuerpo. ¡Holy moly! Nada menos, y 3 argentinos en Nueva York inventan una bicicleta inteligente que se ajusta a la vida urbana del siglo XXI. Vamos a comenzar, sin embargo, con el sistema operativo de Android, que se encuentra a punto de hacer el salto a las tabletas y a los teléfonos inteligentes. La empresa acaba de presentar en sociedad su nuevo reloj inteligente, así como otros usos en los que veremos a la plataforma Android, nada menos que en televisión y en vehículos. El software Android Wear es el nombre adquirido para el espejo y este esperado reloj inteligente que entiende comandos de voz y permite deslizarse de una pantalla a otra, tener acceso y uso de apps en el teléfono y toma nota de palabras o frases con solo pronunciarlas, entre otras funciones. El reloj fabricado por LG ya está disponible en la tienda de Google, pero Samsung también se une a la categoría Android Wear con el